el pastor. Cristianos, hijos de Dios, el ejército de Dios. ¿Acaso ustedes no son los mismos que por las noches ven pornografía? ¿Se creen el ejército de Dios? Cuando ustedes son unos temerosos, son cobardes. ¿O acaso hay alguien que pueda retarme de ustedes? No puedo ver en ustedes poder. Veo que tratan a su familia con rabia, a sus amigos los tratan mal, y así se creen el ejército de Dios. ¿Quién puede atreverse a luchar contra mí? Ríndanse. No pueden contra mí, su Dios no existe. ¿Quién es este gigante al que se le permite desafiar al ejército del Dios viviente? Vamos, escudero. Esta es una noche para derribar gigantes. Esta es una noche para que el gigante del temor, de la inmoralidad, de la pobreza, se vaya al piso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que esto es una noche para que todos los gigantes que se han levantado en nuestra vida se caigan? Quiero hablarles esta noche de uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Quiero hablarles del rey David, un hombre que Dios llamó conforme a su corazón. Y sabes algo, si Dios llama a alguien conforme a su corazón, yo quiero aprender de ese hombre que es conforme al corazón de Dios. Si me pueden traer la mesita, por favor. Levanta tus manos por un momento. Gracias, Señor, porque esto es una noche de libertad. Esto es una noche en que el Señor se levanta y pelea y batalla por su pueblo y le da la victoria. ¿Cuántos lo creen? Dale fuerte aplauso. Primera de Samuel, capítulo 16. Hoy vamos a estar en la primera de Samuel, el capítulo 16 y 17. La historia de este gran rey. Ahora bien, versículo 1. El Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Lo primero que Dios le dice al profeta Samuel es: basta ya. Deja de llorar a Saúl. Has hecho demasiado duelo por Saúl. Y creo que Dios nos está diciendo en esta noche, igual que le dijo a Samuel: basta ya. Es tiempo de dejar la culpa.
Basta ya, es tiempo de dejar la condenación. Basta ya, es tiempo de dejar la tibieza. Basta ya, es tiempo de dejar todo aquello que te está separando de Dios y está impidiendo que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Dile al que está a tu lado, basta ya. Vamos, díselo con convicción, basta ya. Lo que no es de Dios en tu vida, díselo, lo que no es de Dios en tu vida, tienes que sacarlo y establecer lo que es de Dios. Lo segundo que Dios le dice es que Él ha elegido a alguien de la casa de Isaí. ¿Y sabe algo? Dios te ha elegido a ti para que cumplas un propósito, para que hagas algo que Dios determinó. Él te ha elegido a ti. Recuerdo hace poco estuve en un campamento y llegó uno de los músicos y me dijo, tenía alrededor de 21 años, me dijo, pastor, me he guardado toda la vida, pero hace 5 meses caí con una chica y usted no sabe lo que he sentido. Me he arrepentido, le he pedido perdón a Dios, he llorado, he visto las consecuencias de lo que hice, pero no he podido levantarme. Y yo le dije, si te has arrepentido, Dios te perdonó. Ahora, perdónate a ti mismo. Y esta mañana que estaba preparando el mensaje, haciendo unos ajustes, creo que Dios puso en mi corazón que le dijera a muchos de ustedes que Dios les ha perdonado. Y muchos de ustedes no se han perdonado a sí mismos. Y tienen que hacerlo para que puedan avanzar. Hay unos que se han latigado demasiado, todavía se sienten culpables y condenados por algo que Dios ya perdonó, algo que Dios ya limpió. Y este es el momento de que se levanten y sigan al destino que Dios tiene para sus vidas. Basta ya. Hay que caminar hacia adelante. Dios los ha elegido, ha puesto un propósito sobre sus vidas y este es el tiempo de cumplirlos. Muchos de nosotros o muchos jóvenes no están llegando a su destino porque se están encontrando con gigantes que los están derribando. ¿Saben qué? Estoy cansado de que gigantes estén derribando a los hijos de Dios. Es el tiempo en que los hijos de Dios se levanten y derriben los gigantes. Es el tiempo en que te levantes y derribes el obstáculo que hay entre tu llamado y tu destino. No más que los gigantes estén derribando a los jóvenes. Es hora de que los jóvenes derriben los gigantes. ¿Saben que Goliat no fue el primer gigante con el que luchó David? ¿Sabe que él luchó antes con el gigante del rechazo, del menosprecio, de la soledad, cuidando ovejas en el campo solo, a lo mejor con una flauta, sin nadie con qué hablar? Pero Dios era su refrigerio. Pero seguro luchó con la soledad, luchó con el menosprecio y el rechazo de su propio papá, de sus propios hermanos. Y seguro luchó también con el orgullo, otro gran gigante. Y de pronto luchó con la frustración, cuando promesas en su vida no las vio cumplidas ahí mismo. Todos esos gigantes aún están. Muchos de ustedes luchan con el gigante del rechazo, del menosprecio, del orgullo. Pero hay otros que se han incrementado, como el gigante de la pornografía, la inmoralidad sexual, la ira, el enojo, la violencia, el resentimiento, el rencor. Algunos gigantes están afuera, otros están adentro. Muchas veces los de afuera sacan los de adentro. Pero son gigantes, obstáculos en tu camino que no permiten que avances en lo que Dios nos ha dado. Pero hoy es el día en que todos ellos, llámense como se llamen, caen por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Caen las drogas, caen el alcohol, cae todo lo que no es de Dios. Así que Samuel, el profeta,
siguió las órdenes de Dios y fue a la casa de Isaí y mandó llamar los hijos de Isaí. ¿Sabe cuántos hijos tenía Isaí? 8. Pero ¿sabe cuántos mandó llamar? 7. Porque quizás el otro no es tan bueno. Toque sacar los mejores, el otro no. ¿Ves? El menosprecio de su propia familia, el rechazo. Isaí pone sus 7 hijos, tal vez porque no veía potencial en ellos, pero el otro quizás pensaba para qué nació. Y sé que muchos jóvenes se han sentido así. Y Samuel, el profeta, empieza a dejarse a llevar de la misma forma que cuando escogieron a Saúl como rey. Cuando escogieron a Saúl como rey, le vieron su porte, le vieron su elegancia, le vieron su estatura, lo vieron que era cuajo, y el pueblo lo pidió como rey. Dice que los demás israelitas le llegaban a Saúl al hombro nomás. Y Samuel piensa que es el mismo parámetro en que Dios va a escoger. Versículo 6 de 1 de Samuel 16. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente es este el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Sacan a Eliab, el primero de los hijos. Samuel lo mira: wow, fuerte, este es. El Señor le dice: no. Sigue el segundo. Samuel dice: este es. El Señor le dice: no. El tercero, Samuel dice: tiene que ser. El Señor dice: no. El cuarto, el quinto y el sexto, y nada. Samuel ya está confundido y le hace la pregunta: ¿son todos estos tus hijos, Isaí? Bueno, falta uno. Pero ¿cuántos de ustedes se han sentido así alguna vez? ¿Cuántos han sentido que cada que los miran tienen un pero? Es una chica muy linda, pero es buen estudiante, pero viene de familia pastoral, pero es muy trabajador, pero es medio querido, medio pintoso, pero ¿cuántos se han sentido? ¿Saben qué son los peros en la vida? Algo que te quitan valor, algo que le dicen a la gente: no, puede tener eso, pero no vale la pena, pero no va a llegar a ninguna parte, pero no está destinado para eso. ¿Sabes que eso fue sobre David? Sí, tengo otro hijo, pero ese es el encargado de cuidar las ovejas y las cabras. Y mira lo que pasa, versículo 11. ¿Son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Mira lo que dice Samuel: manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Eso es muy importante. Al parecer tenían una mesa servida. Todo estaba listo, porque sabían que Samuel iba a ungir al próximo rey de Israel. Pero Samuel dice: no nos sentaremos a cenar hasta que llegue el último de tus hijos. Versículo 12. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, de hermosos ojos y cejas pobladas. No, cejas pobladas no dice, hasta hermosos ojos. Y el Señor dijo: escucha esto, hay 3 cosas importantes en el ungimiento de David. Escucha esto. Cuando lo vio Samuel, Dios le dijo, estoy leyendo una NTV: este es, úngelo. Cuando lo vio, ¿sabes qué? Cuando Dios tiene un propósito contigo, cuando Dios tiene algo contigo, tú no tienes que promoverte, tú no tienes que hacerte visible. El Señor mismo te saca de entre las ovejas, te pone en lugares de privilegio y Él te hace visible. No tienes que autopromoverte.
El Señor lo hace. Fue lo primero. Lo segundo, dice que delante de sus hermanos lo ungió. ¿Quiénes lo atormentaban? ¿Quiénes lo angustiaban? El papá y los hermanos. ¿Quiénes lo desvalorizaron? El papá y los hermanos. ¿Sabe quién escribió el Salmo 23? David. ¿Qué dice el versículo 5? Aderezas mesa. ¿Aderezas qué? Mesa delante de mí. ¿En presencia de quién? De mis angustiadores. Dios es tu justicia. Dios es tu justicia. Dios puso una mesa delante de los que lo angustiaban y lo menospreciaban para honrarlo y ungirlo como el próximo rey de Israel. Él es Dios. ¿No te alegra eso? Dale mejor el aplauso al Señor. Este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y lo tercero que ocurre, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre la vida de David a partir de ese día. Lo tercero, que el Espíritu vino sobre David. ¿Sabes lo que dice? Cuando Dios desechó a Saúl, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y la vida de Saúl empezó a declinar. Pero cuando vino el Espíritu de Dios sobre David, la vida de David empezó hacia arriba. ¿Sabes algo, jóvenes? Cuando Dios te la monta para bendecirte, nadie lo puede desmontar. ¿Cuántos quieren que Dios se la monte para bendecir? Yo quiero que Dios me la monte más. El Señor nos acaba de hacer un regalo que jamás pasó por mi mente, que jamás contemplé en mi corazón. Solo sé algo: yo soy tan hijo como lo son cada uno de ustedes, y de la misma manera o más Dios les quiere bendecir. Dios les quiere bendecir. ¿Lo creen? Amén. Amén. El Espíritu de Dios vino sobre la vida de David. Esta mañana me acordé de una historia que un joven me entregó. David empezó a valorar tanto la presencia de Dios que más adelante, cuando él comete un error, el único temor que tiene no es que Dios le quite el reino, no es que Dios le quite la prosperidad ni la influencia que le dio. Lo único que él teme que Dios le quite es: no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu presencia. Él aprendió que el mayor tesoro que una persona puede tener es la presencia de Dios. Y esta mañana me acordé de una historia que un joven me dio. Y dice que un sabio iba caminando por un bosque y que ya tarde, cansado, se recostó al lado de un árbol. Y que en ese momento llegó un aldeano corriendo y le dijo: dame la piedra, dame la piedra, dame la piedra. Él dijo: ¿cuál piedra? Yo soñé. Y el Señor me dijo que viniera acá a este bosque y que te dijera a ti que me entregaras la piedra. El sabio sacó la piedra y claro, es tuya, se la entregó, te la regalo. Él vio y era un diamante del tamaño de un puño, algo hermoso, algo grandioso. Este hombre salió corriendo hacia la aldea, feliz, gritaba. Pero cuando llegó a casa no pudo dormir y toda la noche contempló el diamante. En la madrugada, despuntando el sol, salió nuevamente corriendo donde el sabio que le había entregado el diamante y le dijo: mira, te lo traigo porque quiero algo de más valor, dime cómo hiciste para desprenderte de él. No son las bendiciones de Dios que son buenas, lindas, hermosas, lo de gran valor. Lo de gran valor es el Dios que bendice. Lo mayor que tenemos es su presencia. Lo que más hay que cuidar es su presencia. Es el mayor de los regalos que Dios nos haya sellado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen y dan un aplauso a Dios por el Espíritu Santo que ha sellado sus vidas desde el momento que recibieron a Jesús? El mayor regalo es la presencia de Dios. Y es un regalo tan grande que Dios se tuvo que desprender de su propio Hijo para poder tenernos a nosotros una eternidad con Él. ¿Cómo lo hizo? La única respuesta es un amor que no comprendo, que es infinito, que es incondicional, que no tiene límites. No hay otra respuesta, no se puede entender de otra manera. Su familia tenía en poco a David y sus hermanos lo menospreciaban, pero Dios lo unge
como rey. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando Dios lo unge como rey? Y el Espíritu viene sobre él, los peros se acaban. Cuando el Espíritu viene sobre tu vida, los peros se acaban y empiezan los quien creyera. ¿Quién creyera, no? Se casó la Roberta. Yo que no pensaba, ¿quién creyera? Se graduó el Sergio. Ascendieron a la Marcela. Los peros cambian, porque cuando viene el Espíritu de Dios sobre tu vida cambia. Dios empieza a levantarte. Dios empieza Él a promoverte. Dios empieza a abrirte Él un camino. Nosotros somos lógicos, pero Dios no. Y nuestra lógica a veces no nos permite comprender cómo un pastor de ovejas puede llegar a ser rey. Y por eso a veces creemos que un vendedor ambulante, que no es una profesión degradante, no, pero nos cuesta creer que un vendedor ambulante pueda llegar a ser un gran empresario, porque somos lógicos. Usted es pastor de ovejas, entonces debe ser pastor de ovejas toda la vida, pero Dios no es lógico. A Dios le place escoger lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. A Dios le place tomar la prostituta, darle una familia, unos hijos y establecer un buen hogar. A Dios le place tomar al drogadicto, al alcohólico, liberarlo para que él vaya y libere a otros. A Dios le place tomar a la gente recta, íntegra, que no tiene grandes negocios, y ponerlos en altos negocios para que bendigan a otros y extiendan el reino de Dios. A Él le place escoger al rechazado y al menospreciado y ponerlo en lugares de privilegio donde todo el mundo lo admira, como lo hizo con David. ¿Por qué? Porque te ama, porque Él es Dios, porque Él es bueno. No hay otra razón. Él es bueno. No te llamó un Dios lógico. Tal vez nosotros no clasificamos, pero Él nos hace clasificar. Tal vez no estamos capacitados, pero Él nos capacita. Él es Dios, Él es bueno, Él es fiel. Saltamos al capítulo 17. Los hermanos de David se van para la guerra. Israel está en un campo de batalla contra los filisteos. Y los filisteos sacan un campeón que tenían, porque en muchos casos las batallas en la antigüedad se solucionaban, era usted saque el suyo y nosotros sacamos el de nosotros, y el que gane, ese hace esclavo al otro pueblo. Pero el campeón que ellos tenían medían 3 metros, así como el que salió ahora a desafiar al ejército de Dios. 3 metros tenía, y salía e insultaba al pueblo, y todo el pueblo tenía miedo, incluyendo al rey Saúl. ¿Quién era el campeón de Israel? ¿Quién debía salir? El rey Saúl fue escogido por ser corpulento, pero aún él tenía miedo. Y mientras todo esto pasaba, David, ¿dónde estaba? Cuidando las ovejas de su padre. Yo creo, y este es un pensamiento mío, que David pudo luchar con otros gigantes, como les decía ahorita. ¿No creen que él, después de ser ungido rey y vuelve a cuidar las ovejas, él no puede pensar, pero ya no me ungieron rey? ¿No debía estar en un palacio? Porque ahora vuelvo a la boñiga. ¿No creen que fue tentado con la frustración? Como muchos de nosotros que hemos recibido una promesa de Dios, una palabra profética, y al ver que no se cumple, ¿qué decimos? ¿Acaso no fue que Dios me dijo eso? Y muchos le echamos la culpa al pastor. El pastor me dijo eso y no se ha cumplido. Falso profeta el pastor. Se juzga la palabra, no al que la da. Si la palabra es de Dios, se va a cumplir. Pero creo que David pudo haber luchado con la frustración. ¿Acaso yo no debo estar en el palacio? Y en un momento que quizás luchaba con eso, pienso yo, es una suposición mía, su padre lo llama. Primera de Samuel 17, capítulo 17, dice: un día Isaí le dijo a David: toma esta canasta,
de grano tostado y estos 10 panes, y llévaselos deprisa a tus hermanos, y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán, y averigua cómo están, y me traen el reporte. Para mí también David tuvo que luchar con el orgullo. Y pudo haberle dicho: ¿qué le pasa, Cucho? ¿Acaso usted no vio cuando el viejo Samuel derramó el aceite sobre mí? No es que ya yo soy el rey de Israel. ¿Cómo que vaya, lleve pan y queso? Antes esos manes son los que tienen que venir a mí y hacerme la venia. No pudo haber pensado eso. Como que el rey de Israel hacer un mandado. Pero ¿sabe qué? Yo creo que las suposiciones mías son todas malas. Porque lo que leo en la palabra es que David hacía las cosas tan bien, con tanto entusiasmo y con tanta pasión, que nadie más las hacía como él. Y ¿sabe lo que hace? Era tan bueno que las ovejas las deja a cargo de otro pastor. Y al otro día madruga a hacer lo que Dios le dice que haga. Escuche esto, jóvenes. En la mente de David va a llevar pan y queso a hacer un mandado. En la mente de Dios, David va a encontrarse con su destino y hay un gigante de por medio. El que no es capaz de ser diligente en las pequeñas cosas, no va a encontrarse con su destino. El que no es capaz de ser fiel en lo poco, no va a poder ver lo sobrenatural. David pensó que llevaba pan y queso, pero estaba entrando en el destino que Dios tenía para su vida. Obedece lo simple, obedece las cosas pequeñas. David honraba a su papá, cuidaba las ovejas de alguien que lo menospreciaba y lo rechazaba, y lo honraba. ¿Sabe por qué? Porque David si no podía honrar a la persona por como la persona era, honraba el cargo que Dios le había dado a la persona. Y sabe, eso estaba tan arraigado en David que un día, cuando Saúl lo está persiguiendo y él tiene la oportunidad de matarlo, él dice: yo no voy a tocar al ungido de Dios. Yo no voy a tocar al que ahora es rey de Israel. Los buenos líderes honran a las autoridades, y los buenos líderes saben que antes de gobernar tienen que aprender a ser gobernados. Si tú no puedes o no eres capaz de ponerte bajo de una autoridad y honrarla, ¿cómo esperas que después tú estés en una autoridad, alguien se ponga debajo tuyo y te honre? David sabía eso. Hay personas que no han podido avanzar porque no han podido hacer las cosas simples que Dios les ha pedido que hagan. Y saben muchos por qué no las han podido hacer: porque no las consideran malas. El asunto es un asunto de percepción. No es lo que yo piense, no es lo que yo considere, es lo que Dios dice. Y eso lo único que está haciendo es estorbar. Es un gigante parado ahí entre tu destino y tu llamado. Hazlo rápido y vas a ver cómo ese gigante se cae y puedes llegar a donde Dios quiere que llegues. David se levantó temprano para cumplir la orden de su papá, como si le hubiera dicho: sí, Señor. Llegó al campamento de batalla donde estaban sus hermanos, y cuando llegó justo estaba un ejército frente a otro, y en ese momento salió Goliat insultando al pueblo y diciendo: saquen el de allá, pues, saquen el de allá. Y nadie se atrevía a salir. Y miren lo que comentaba el pueblo en el versículo 25. ¿Ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa, y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Wow, la hija del rey y ser libre de la DIAN. David escucha eso y como que le parece raro, dice: ¿qué le van a dar al hombre que la hija? No, lo de la DIAN. Pero ¿sabe algo interesante? Después, cuando David, ustedes conocen la historia, pero cuando ya Saúl quiere darle su hija a David, David le manda a decir: yo no puedo ser tu yerno.
¿Sabe por qué? David, la Biblia lo registra en el capítulo 18. Porque yo soy pobre y de humilde familia. ¿Y qué significaba eso? Que David no tenía con qué pagar la dote que la cultura exigía porque un rey entregara una hija. David luchó con el gigante de la pobreza. Este que nos dice que siempre va a ser así, que no podemos estudiar una carrera universitaria, que cuando mucho una técnica, que no podemos tener una casa propia, que siempre vamos a pagar arriendo, que nunca podemos ir a otros lugares porque no nos alcanza el dinero, que no podemos sembrar más en el reino de Dios porque apenas tenemos para nuestras necesidades. Pero eso es una mentira. Dios es un Dios bueno, todos los recursos son de Él. Él es un papá y quiere bendecir a sus hijos. Y hoy la mentira, el gigante de la pobreza también cae en el nombre de Jesús. Mira, no es un problema para Dios bendecirte. David cometió errores después con Betsabé. ¿Y sabes algo? Dios le habla y le dice: David, yo te di los reinos de Israel, te puse como rey, te di todas las esposas de Saúl, te di prosperidad, te di influencia, te di privilegios. Y si eso fuera poco, David, si eso fuera poco, que no era poco, yo te hubiera añadido más. Pero ¿por qué tuviste en poco mi palabra? El problema no es Dios bendecirte, el problema es que nuestro corazón esté alineado con su corazón. Y no habrá nada que Dios le niegue a alguien así. ¿Están entendiendo, iglesia? ¿Cuántos creen que hoy gigantes van a caer? Amén. La otra. Esa fue la primera pregunta que hizo David. La segunda: ¿y quién es ese filisteo pagano al que se le permite, importante palabra lo que dice la NTV, desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Muchos de nosotros hemos permitido gigantes en nuestra vida. No han llegado, muchos de ellos lo hemos permitido nosotros. Hemos cedido al ofrecimiento de alguien, hemos cedido a negociar nuestros principios. Y muchas veces hemos permitido que esos gigantes vengan a arraigarse o a pararse frente en nuestra vida. Todo el pueblo estaba intimidado con el gigante. Solo había una persona que no se sentía intimidada: David. Él solo pensaba en la grandeza de su Dios. Él solo pensaba en lo que Dios había hecho y estaba seguro de que Dios lo volvería a hacer. Él sabía que para Dios todo es posible. Él sabía que nada, absolutamente nada, le queda grande al Señor. Él sabía hasta dónde podía llegar porque sabía quién lo sostenía. La pregunta es, jóvenes y jovencitas, ¿sabemos nosotros hasta dónde podemos llegar? Depende del concepto que tengamos de Dios. Una frase de un gran hombre de Dios que me gusta mucho leer, dijo: el cristianismo y el cristiano de cualquier época ha sido débil o fuerte dependiendo de su concepto de Dios. ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿Crees que es un Dios frágil? ¿Crees que es un Dios débil? Porque a veces confundimos que Él es un papá y que es amoroso con que es frágil y débil. Y no. Pregúntale a los egipcios quién es para ellos Dios. Te van a decir: grande y temible, Jehová de los ejércitos, abrió el mar rojo y se tragó un ejército entero. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Muchas cosas de este Dios son lindas, todas. Pero algo que admiro profundamente de Dios, que es grande, poderoso, pero es cercano. Es tu Padre, te ama y pelea las batallas por ti, como lo hizo con el pueblo de Israel. Eso merece un aplauso al Señor. David hace las dos preguntas y ¿sabe con quién se encuentra? Con su hermano mayor Eliab. Y aquí la Biblia registra por qué Eliab no podía ser el rey de Israel. Samuel 17, versículo 28. Mira lo que dice Eliab: ¿qué estás haciendo aquí?, le reclamó.
¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Sabes qué dice David? ¿Qué hice ahora? ¿Cuánto le han pasado que lo meten de todo y a veces no es usted? No, pero usted no es del que. ¿Y yo qué hice ya? Sospechan de algo y es usted. Y así le pasó a David. ¿Y yo qué hice ahora? Pero ¿sabe qué hace David? Da media vuelta y se va. ¿Por qué? Porque David sabe escoger sus batallas. Y él sabe que la pelea no es con su familia. Él sabe que la pelea no es con los hermanos en la fe. Un gran líder perdona y bendice a su familia. Ora por ellos y no empieza a pelear con ellos. Un gran líder sabe que el reino de Dios no se extiende sacando gente de una iglesia y llevándosela para otra. Que el reino de Dios se extiende yendo por la gente que todavía aún no viene a una iglesia, para que vengan y conozcan a Jesús, independientemente de cuál sea, con tal de que sea una sana doctrina. La batalla no era con sus hermanos, la batalla no es con la familia en la fe, la batalla no es con tu casa, es con los gigantes que no te dejan llegar a tu destino. David da la vuelta y en su corazón no alberga rencor. El rumor de que alguien que no está intimidado por el gigante llega a los oídos del rey Saúl y entonces lo manda a llamar. ¿Quién no está intimidado con el gigante? Tráiganlo aquí a mi presencia. Y cuando lo llevan a su presencia, mira lo que dice David, versículo 32. No se preocupe por el filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iría a pelear contra él. ¿Sabe cuántos años tenía David cuando lo ungieron? 15. Era un muchacho. Parece como hasta creído. Tranquilo, rey, déjeme eso a mí. Y el gigante 3 metros. Y Saúl le dice: no seas ridículo, él es un hombre guerrero desde su juventud y tú apenas eres un muchacho. En estos días que quería darle una sorpresa a mi esposa, me compré un regalito y lo llevé en el bolso y entré y coloqué el bolso en la cama y el bolso se regó y Lili pilló la sorpresa. Y entonces Lili dijo: ¿qué es esto? Y yo estaba en la sala con Valentina y yo hice así, me pilló. Y Valen me mira, tiene 10 años, me dice: tranquilo, yo lo arreglo. Déjamelo a mí, fue que me dijo. Ya bueno. Así parecía David. Yo voy y peleo con el filisteo. Déjeme eso a mí, rey. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma en que tú puedas pelear contra este filisteo. Y mire, David insiste en ir y mira su carta de presentación, versículo 34. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. La carta de presentación de David era lo que hacía por su padre, y su confianza estaba en que Dios peleaba sus batallas por él. David era un rey, pero tenía un corazón de pastor. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que ya no eran ovejas físicas animales, ahora eran ovejas espirituales, el pueblo del Señor, y nadie debía atreverse a llamar así al pueblo de Dios. Él lo entiende, él está seguro. Es el único que no está intimidado por Goliat. ¿Cómo continúa la historia? Así que por fin Saúl accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Despidió a David, y David salió con su vara de pastor y con su arma de guerra. Cuando Goliat lo vio, caminó hacia David, versículo 41, con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrojadas.
David, ¿quién soy yo? O sea, ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con un palo? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí, le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. ¿Y acaso no es la voz que escuchamos muchos de nosotros? Si tú estás luchando con uno de los gigantes que yo voy a mencionar, si es una voz que viene continuamente a tu vida, yo voy a pedirte que te pongas de pie. ¿Qué vas a hacer si tú eres un miedoso, una miedosa? Siempre tienes temor. Si tú luchas con el gigante del miedo, ponte de pie. Hay otros que quizás han escuchado la voz. ¿Cómo crees que Dios te va a usar si tu orgullo no te deja ni cabes en tu propia ropa? Por eso Dios siempre te mirará de lejos, porque eres un orgulloso o una orgullosa. Si luchas con el gigante del orgullo, ponte de pie. Tú no tienes amigos y nunca los vas a tener. Estás solo, sola. Nunca te vas a casar. Nadie se va a fijar en ti. Te vas a quedar solterón o solterona. La soledad está destinada para ti. Si luchas con la soledad, con el gigante de la soledad, ponte de pie. Siempre vas a ser pobre. Siempre vas a heredar los zapatos de tu hermano mayor. Siempre la ropa de tu hermana mayor va a ser para ti. Eso es lo único que vas a estrenar en tu vida. Nunca vas a prosperar. Nunca podrás conseguir un buen empleo, una buena posición. Si luchas con el gigante de la pobreza, ponte de pie. Nunca las cosas van a mejorar. Las promesas de Dios jamás se cumplirán en tu vida. El gigante de la frustración que ha llevado a muchos a pensamientos de suicidio e intentos de suicidio. Porque no ven un futuro, porque no tienen una esperanza. Están frustrados o luchan con enfermedades de hace tiempo y creen que ya Dios se olvidó de ellos. Fallan demasiado recurrentemente en las mismas cosas y creen que nunca van a salir. El gigante de la frustración. Si luchas con la frustración, ponte de pie. ¿Y qué tal este? El gigante del rencor. Todavía te duele. Todavía sientes que no has perdonado. Todavía ves a esa persona y te da maluquera estomacal. No quieres encontrarte con ella. El rencor es pariente del resentimiento, del odio, de la amargura, de la falta de perdón. Ese gigante te está carcomiendo por dentro. Si luchas con el resentimiento, con el rencor, ponte de pie. ¿Y qué tal este? Uno de los favoritos quizás de Satanás en este tiempo, el gigante del desorden sexual. Ese gigante asalta en los momentos de soledad y en las noches, haciéndose llamar pornografía. Y en otras oportunidades, fornicación y adulterio. En otras, desorientación sexual, queriendo dañar el diseño de la familia que Dios instituyó como un principio de origen. A veces se traduce en masturbación, en fantasías sexuales. Los que luchen con el desorden sexual, los que tengan ese gigante al frente, pónganse de pie. Algunos dicen: pastor, me he tenido que sentar y parar las 6 veces en todos los gigantes que han mencionado. Voy a mencionar uno más, quizás hayan más.
pero es el gigante de la ira. Pastor, yo no lucho con la ira, yo no. El gigante de la ira. Un día viendo un programa de televisión, le preguntaban a ciertos presos, ¿por qué estás aquí? Y uno de ellos dijo, por 5 segundos de ira. El gigante de la ira. Y ahora quiero llamar a 8 David que van a representar al ejército de Dios. Vengan esos 8 David y se van a parar en cada uno de estos gigantes y nos van a representar a todos. Gracias por representarme. Yo necesito derribar gigantes en mi vida. Y vamos a empezar a hacerlo uno por uno. Uno por uno. Y aunque es un acto simbólico, yo creo que en lo espiritual estos gigantes están cayendo de nuestras vidas. Vamos con el primero. En el nombre de Jesús, todo gigante de temor se cae, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo gigante de orgullo se cae sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo gigante de soledad se cae en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo gigante de pobreza se viene al piso en el nombre de Jesús. Recíbelo en tu espíritu, recíbelo. En el nombre de Jesús, todo gigante de frustración, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad se cae en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo gigante de rencor se cae, se cae. En el nombre de Jesús, el gigante de la ira se cae, se cae. Todos son peores, pero este es el más peor. En el nombre de Jesús, todo gigante de desorden sexual se cae. Muy contentos. ¿Dónde está el guerrero que me enfrentará? Goliat, Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y hoy mismo el Señor de los ejércitos te traerá a mi mano. Celebra la victoria del Señor.
No es con ejército, ni con espada, ni con fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho el Señor. Él pelea tus batallas. Él derriba tus gigantes. Él es el Dios de Israel. Él es el Dios de Medellín. Él es tu Dios. Él es mi Dios. Él es mi Dios. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Celebra la victoria del Señor. Caminaré por el
Cuando David da su discurso a Goliat, él le dice que lo va a derribar para que todo el mundo sepa que hay Dios en Israel. David nunca buscó ser reconocido. Él quería honrar a su Dios. Él quería glorificar a su Dios. Que ese corazón de David sea replicado en todos nosotros. A lo mejor muchos no van a tener el reconocimiento que debieran tener. No les van a dar la palmada en la espalda y decirles que lo hicieron muy bien. Quizá ni se vayan a dar cuenta quién es usted. David viene con la cabeza de Saúl en la mano y el rey pregunta: ¿y quién es él y de quién es hijo? Sabiendo que David estaba en el palacio cuando al rey lo atormentaba un espíritu y tocaba el arpa. No importa si no somos reconocidos en esta tierra. A lo mejor Dios quiere levantar una generación de anónimos donde el único que brille sea Él. Lo que sí estoy seguro es que cuando lleguemos a los cielos, escucharemos las palabras de Jesús que dirán: mi buen siervo fiel. Adoremos al Señor. Dios es fiel, Él puede, es más grande el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Vamos a volverlo a cantar, pero más que cantar, adorar otra vez desde el principio, equipo. Mira, muchos de estos gigantes querrán levantarse de las cenizas, querrán volver a pararse enfrente de tu llamado y tu destino. Para mí la mejor guerra espiritual es la adoración. No ignoro las maquinaciones de Satanás, pero en vez de poner la mirada en él, prefiero ponerla en mi Dios, que es más grande. Escucha esto: cuando Dios quitó el Espíritu Santo sobre Saúl, un espíritu atormentador vino sobre él, y tenían que llamar a David para que fuera y tocara el arpa y adorara. Y cuando David tocaba el arpa y adoraba a Dios, el espíritu se iba. Pero cuando David se iba, el espíritu volvía. ¿Por qué? David era un adorador, pero Saúl nunca aprendió a adorar a Dios. Pero esta iglesia está llena de adoradores. Sabemos cómo adorar a Dios. Vamos a adorarlo una vez más. Vamos a adorarlo una vez más. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas. No me vencerá, no me vencerá. Caminaré por las pruebas.
Gracias, Señor. Qué hermoso es Jesús. Una vez más, Dios es fiel. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. ¿Sabe por qué podemos estar firmes? ¿Por qué podemos pararnos firmes? Porque Él se paró firme en la cruz. Él no volteó. Él caminó hacia la cruz. Y cada principado y cada gobernante de las tinieblas y cada gigante quedó clavado allá. Y por eso usted y yo podemos pararnos firmes. Porque nosotros no peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria. Jesús ya la ganó. Toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza sean solo a Él. Porque solo Él es el camino, es la verdad, es la vida. Les amo y les bendigo. Amén y amén. Los que quieran oración pasen aquí al frente.